Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que estén viendo o escuchando este episodio del podcast. Espero que estén muy bien. Aquí ya tenemos de invitado por primera vez del que tanto se los prometí. Finalmente lo tenemos aquí a mi querido amigo Daniel Castillo del podcast del Libro de los Secretos que está en Spotify, lo pueden encontrar. Y bueno, nuestro amigo ahorita tiene un bagaje, ahorita lo vamos a presentar como se debe, tiene un bagaje bastante amplio pues en el ámbito de la brujería, de la magia negra. Muchas de las preguntas que luego me hacen, tomo un poquito de lo que él me ha platicado. Nos ha dejado con la boca abierta en más de una ocasión en varias transmisiones que hemos estado juntos, a veces de su canal, en una que estuvimos con Friqueame, estuvo una vez de invitado que estuvimos varios juntos, él estuvo ahí, pero hoy nos vamos a enfocar porque literalmente es una entrevista a alguien que practicó brujería en un periodo de su vida. Entonces, antes de comenzar con el episodio, me gustaría recordarles, ¿verdad? Que me sigan en Instagram, en Facebook, en TikTok, que ya estoy, en Spotify, si están viendo esto en YouTube. Los links se encuentran aquí abajo en la descripción, al igual que mi link a mi novela. Y querido amigo Dani, por favor, preséntate y dinos dónde te pueden escuchar aquí los podescuchas. Hola, buenas a todos los escuchantes, ¿cómo se dice? Oyentes, Los escuchantes. oyentes. Bueno, todos los oyentes aquí de El Grimorio de Rix. Es un placer estar aquí con ustedes y pueden encontrarnos a nosotros en el libro Los Secretos a través de iVoox y en Spotify. Ahora se viene la tercera temporada. Estuvo Perfecto. en pausa la segunda temporada del libro Los Secretos como ya 4 meses, si no me equivoco, que no Sí, teníamos noticias nada, que ahí tuve unos temas personales, me cambié de casa y otras cosas más, así que no hemos podido grabar podcast, pero ahora en diciembre se viene de lleno con una tercera temporada y estamos hablando con algunas personas para hacer colaboraciones. Así que quizás también Rix aparezca en esta tercera temporada, que es de diciembre a febrero va a estar. Así que en perfecto. una de esas, por ahí Ya estará lo saben, el muchas Rix. gracias. Será un gusto, si me invitan, será un gusto estar por allá otra vez, porque es un gran programa, en verdad es un programa. Yo siempre les digo que en el mío, en el Grimorio de Rix, tocamos algunos temas, no como ficción como tal, pero más por entretenimiento. Saben que a mí hay ciertos temas, la mayoría de temas que no me interesa saber si son verdad o no, simplemente me parecen muy interesantes y los platico con ustedes, pero el canal de Daniel, si lo que quieren es descubrir de manera objetiva sobre todo los temas de oscurantismo, de magia, hechicería, todo esto, el podcast de Daniel les va a abrir la mente y es una opción muy viable para todas aquellas personas que lo quieren ver más allá del entretenimiento. En verdad se lo recomiendo mucho. Como les digo, muchas veces Dani nos ha dejado con la boca abierta a mí y cuando estuvimos, creo que éramos 5 personas, ¿no? Los Sí. de Friqueme Deluxe, con Kaiden, contigo y yo, sí nos dejaste con la boca abierta así de wow, ¿no? Y seguramente va a pasar en el episodio de hoy. Entonces, ¿te parece, amigo, si empezamos con el episodio de hoy ya de manera formal? Si nos cuentas un poquito cómo fue que o sea, tu historia un poco, porque yo la conozco, porque me la has platicado, pero mejor nuestros amigos no la conocen. ¿Cómo, primero que nada, cuál fue tu relación con la brujería, si lo podemos llamar así? ¿Y cómo y por qué te adentraste? ¿A qué edad? ¿Cómo empezaste? ¿Y cuánto tiempo estuviste en este camino de la hechicería, de la magia negra? Bueno, primero hay que entender un poco el tema de magia negra, brujería, hechicería. En el ocultismo existen varias ramas. Yo me fui más por la Ok, rama de la hechicería y espiritismo antiguo, que es lo que a mí como que me llamó la atención. ok. Primero yo me meto a ese mundo a los 11 años de edad dentro, muy niño, por un Sí, tema muy. personal que pasó. Eso ya es mucho más personal, muy Ok, poca gente lo sabe. Pero pasó un problema personal en, aquí en, bueno, aquí no, pero en mi familia. ok. Y yo me acuerdo que mi familia era súper cristiana. Entonces, recuerdo que cuando pasó ese incidente, esa tragedia, yo me preguntaba que dónde estaba Dios. Decía, y Ok, bueno, y dónde está el Dios del que hablan. Y pasa que ya, pasó un poco de tiempo, no veía justicia. Yo tenía en ese entonces como 9 años y decidí decir, bueno, si Dios no me ayuda a vengarme, el diablo tendrá que ayudarme de algún lado. ok. Yo obviamente practicando un ocultismo, un oscurantismo teísta. El ocultismo teísta es este que cree en entidades, que cree en entidades de luz y oscuras. Así que me puse a leer el Codex Gigas, me puse a leer libros de magia
negra, y por casualidades de la vida me topé con las clavículas de Salomón. No sé si conoces el libro. Sí, lo he leído. Lo pillé por ahí, un amigo lo encontró en la casa de sus padres, y yo me puse a leerlo de niño, de bien niño. Era A los 11 años. Sí, a los 10 años. Okay. Y recuerdo que en ese libro aparecen muchas formas de invocar demonios, de pactar y toda la cosa. Entonces decidí empezar a hacer un ritual al pie de la letra, como aparecía. Yo ya a punto de cumplir 11 años, y obviamente había que hacer sacrificios, había que hacer varios rituales especiales a ciertas horas. Y ahí es donde se concreta el primer pacto con el diablo, por así decir. Porque al final yo hice 3. Y en el primer pacto que tuve como con el diablo fue ya a los 11 años. Y eso fue ya como a los 11 años. Y entonces fue un cambio para mí, fue bien chocante. Se me presentó una entidad con la forma que decía. Recuerden también que existe una enciclopedia de demoniología, y uno, dependiendo del demonio que quiere invocar, en la forma en que aparece. Entonces es una enciclopedia de hecho europea, que es como el 1600. ¿Cómo se llama el texto? Perdón. Enciclopedia de demoniología, si no me equivoco, se llama así. Si por si hay alguien interesado en buscarlo. Una que escribe el Tratado de la Demoniología de Prometeo Amalak, el Taos de Aiharamán, así se llama. Ok, ahí lo tienen, amigos, para que si lo quieren buscar lo busquen, porque bueno, yo haciendo un pequeño paréntesis, sí he leído el de las clavículas de Salomón, sí lo he leído, y sí la manera como describen a los demonios es muy extraña. Casi todos son animales con rostro humano, o algún humano con rostro de animal. No son el típico demonio que uno piensa, ¿no? De que ven las películas o en las imágenes. No es así. No es un tipo cachudo. Sí, te interrumpí. Que cuando tú quieras interrumpir. Gracias, hermano, igual. También este tema, después cuando empecé a entrarme más al oscurantismo, más a la hechicería, empecé a darme cuenta que este mundo era más real de lo que pensaba. Y todo era para concretar una venganza. Yo necesitaba asesinar a una persona en ese entonces. Y quería vengarme. Y empecé a practicar cosas, empecé a probar cosas. No sé, a ver, cosas que se puedan contar. La levitación, por ejemplo. La levitación era posible, la levitación consciente, porque muchas ramas del hinduismo y del budismo hablan de la levitación, pero es cuando uno ya está en un mantra, cuando uno ya está en un trance especial. Es como una levitación inconsciente, se le llama eso, o de iluminación. En cambio, la mía era una levitación consciente, que esa es la que se hace en la brujería o en la hechicería, y que es una donde tú piensas cómo te vas a mover, tienes que hacer ciertos rituales antes, sí, y te levantas, y tampoco es como que volaras, pero te levantas del suelo, puedes hacer unas cosas más o menos impresionantes. De hecho, aquí en Chile hay una historia relatada por militares del año 1870 que habla de un brujo que allá en el sur de Chile se levanta. Su levitación fue tan grande que en Chiloé hay una catedral de madera. Él dicen que sobrepasa la catedral de manera unos 5 o 6 metros por encima de la catedral, hasta que unos militares le dispararon y él cae muerto al suelo. Y eso es un registro militar, no es nada inventado, es algo totalmente tangible y que se puede comprobar. Son registros militares de esa época. Aquí en Chile también, entre paréntesis, hubo un reinado de brujos, que yo le dediqué un capítulo especial aquí en el libro Los Secretos, que hablamos del reinado de los brujos, que duró 100 años aquí en Chile. Y fue tanto que fue perseguido por los militares en ese entonces. ¿En qué año, perdón, duró este reinado de brujos en Chile? ¿Cuánto tiempo duró? Desde 1700 y algo. Déjeme buscarla para no inventar. Se llama La Recta Provincia. Wow, qué impresionante. Creo que no he escuchado ese episodio, pues no me suena. No, es que no están todos en Spotify. De iVoox me deja subir de 20 nomás y no lo he ido actualizando. Desde 1786 está La Recta Provincia hasta el año 1876. No, 1886 estoy bien. O sea, 100 exactitos, 100 años 100 años exactitos, sí.
Wow, qué Eso duró la impresionante. recta provincia. Y Qué hay impresionante. muchas historias. Y qué impresionante también lo del este militar, porque justo ahorita que estás hablando de la levitación, hace poquito narré, bueno, para cuando estén escuchando esto ya lo habré subido, un relato que viene en un texto de Elena Blavatsky, del ocultismo, que hay un brujo Sí, siberiano, y bueno, ya con eso te haré una pregunta más adelante, de un brujo siberiano que justamente están haciendo un ritual como para contactar a los muertos, pero mientras están contactando, el chamán está levitando. Y eso lo vieron por lo menos 100 personas dentro de una cueva ahí en Rusia que le llaman la Cueva de los Ecos. Entonces, eso me llama la atención y con eso sí, sí. te conectaré la pregunta más adelante. ¿Cuál sería la conexión entre las magias que se practican en todo el mundo? De hecho, sí, Madame Blavatsky y el Aleister Crowley son dos de los exponentes más grandes del espiritismo moderno, que se le llama, que el Claro. espiritismo moderno parte en 1888, cuando las hermanas Fox hacen el primer contacto exitoso cuando ellas son niñas. Más adelante Ok. en el podcast contaré la historia de Ok. estas hermanitas Fox. Estaré al Eh, pendiente de este tema. sí, porque el espiritismo moderno es bien interesante, ya que Claro. como yo, ahí van a entender que yo estoy de los dos lados de la moneda, porque actualmente yo ya no practico hechicería ni nada, pero sí soy cristiano, pero soy de un cristianismo distinto, no soy el típico cristiano que, no Exacto. sé, católico, protestante. Yo tengo una visión distinta ya que he vivido en las dos caras de la moneda, por así Claro. decirlo. Claro, sí, Bueno, una tienes como el cosa, panorama completo. claro, es el spoiler ahí del final de la historia que soy cristiano. Sí, amigo, perdón. Sigue adelante con tu historia. ¿Qué ocurre después? O sea, tú estabas buscando esta venganza, la Sí, estás buscando ahí dentro con la hechicería. ¿Y sí. cómo es este primer contacto? Porque que me dices que hiciste uno a los 10 años, ¿pasó algo? O sea, ¿sí ocurrió algo el primer Sí, tiritito? yo la primera vez que me contacto con este ser primero me habla y me dice que todo así, me dice mi nombre, dice el nombre de mi hermano, dice el nombre de mi hermana, de mi papá, de mi mamá, Ok, y me dice la religión de mis padres, porque ellos tienen una religión cristiana también no común, exacto. y me dijeron, tus papás saben las cosas, saben la verdad, saben quiénes somos y él cambia su forma, él cambia una forma de un ser tipo humanoide, pero de Ok. humo, por así decirlo, lo más cercano a explicarlo, pero que del pecho irradiaba una luz. Oh, ok. Y este ser se me acerca y a ver cómo le explico lo más cercano a... No sé si viste Sinbad el Marino, No, cuando, bueno, si algún no día la ves vi. la película de Sinbad el Marino, la Úrsula, creo que es la mala, ella se mueve así como en una forma de humo, algo así se mueven estas Ok. entidades. Ok. Y esta me empieza a hablar y me dice que bueno, él sí creía en Dios, esta entidad oscura. Dice, yo sí Ujú. creo en Dios, pero yo también sé que ese Dios no te va a ayudar en lo que tú quieres. Así que dale, ven, vamos, hagamos pacto y véngate. Pero me dijeron que iba a ser una venganza tardía, que tenía que planificarla y todo para no ir a la cárcel ni nada. Ok. Así que bueno, decidí, dije, bueno, ok, no pierdo nada, total. Cuando uno tiene el corazón con tanta ira, al final uno nula la mente. Claro. Así que pasó eso y a mí se me otorgó como por así decir, el superpoder de la Ujú. regeneración. Eso es lo que yo pedí. Yo pedí Ok. eh, tener una regeneración más rápida. Y eso no sé, porque yo después rompí mis pactos con el demonio, a los años después, pero es interesante porque yo, por ejemplo, hace poco me corté el dedo y ya no se me nota dónde me corté, nada, me regenero en 1 o 2 días, cortes Ok. profundos. Obviamente me duele, soy humano, Sí, pero sí, 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 no es Wolverine. no, no soy Wolverine. Pero se me coagula más rápido. Hay cosas bien interesantes, por ejemplo, yo no me enfermo hace años, no, es muy raro que me enferme y cuando me enfermo me choca algo muy fuerte. Ya tiene que ser como una enfermedad así como que alguien con coronavirus me dé un beso casi. Sí, sí, sí. Ahí recién yo creo que me enfermaría, pero es muy raro que me enferme Sí, es bastante en estas curioso. cosas. Y o Eh, sea, esa entidad, perdón que te interrumpa, ¿tenía algún nombre? O sea, tú, porque sí, bueno, el que yo leí de las clavículas de Salomón sí te dice el nombre. sí, sí, Eh, sí, de ¿Cuál era hecho el nombre de esta? yo contacté con un dios sumerio, contacté con Marduk, Wow, así que ok, y él ok, también después empezó a entender algunas cosas porque yo le empecé a hacer preguntas a estas entidades. Una vez tú ya tienes un contacto como más cercano,
Sí, tú ya puedes empezar a hablar con ellos. Y es interesante porque es como una mafia, por así decir, del mundo espiritual este. ok. Porque tú cuando estás con la mafia, afuera de la mafia, tú no le puedes hablar a la mafia. Quieras o no, Pues, aunque quieras hablarle, no puedes. Pero cuando tú sí, estás dentro, tú ya puedes conversar con ellos. Y como que es todo paz y amor y todo tranquilidad, pero tú sabes las cosas terribles que haces, tú sabes lo malos que son. Pero entre ellos ok. como que hay entre comillas una pax romana, por así decirlo. Sí, ok, está muy, Y, muy interesante. y Bueno, ahí eso me fue empezó. los. Ah, perdón, Ajá. perdón, perdón, perdón. Y No, ahí perdón, yo perdón. empiezo también a preguntar, porque yo le dije, bueno, tú te llamas Marduk. Después, cuando ya agarré más confianza, le dije, ¿y tú tienes alguna relación con el dios sumerio, acaso? Ujú. Dijo, sí, yo era el dios sumerio, pero con el tiempo nosotros vamos evolucionando a la medida que va evolucionando la historia. Nosotros Claro, antiguamente para comunicarnos con los seres humanos nos transformábamos en dioses porque nosotros tenemos esa capacidad. Se me explicaron muchas cosas, entendí también que esos son seres extraterrestres y ellos creen mucho en muchas cosas del cristianismo, es bien interesante. Las entidades estas oscuras, ellos ok. mismos saben que existe un extraterrestre porque así lo nombran ellos, le dicen el Elohim, Elohim Eloha le llaman ellos. Ok, Dicen que es el ser más poderoso del universo, cuentan sus historias, y que ellos ok. vivían en un tipo de cielo, por así decir, como nos han pintado el cristianismo, pero era más que eso, era una tecnología impresionante. Dice aquí nosotros parecemos cavernícolas, Sí, claro. y decía que este ser siempre tuvo un trono en el lado del norte y que hubo un tiempo, hace muchos miles y millones de años, un, un problema allá en el cielo que se iba a revelar quién era el portador del trono del norte, quién era el dueño. Y el segundo más importante en el universo era un ser llamado portador de luz, más conocido Ok. como Lucero o Lucifer. Ajá, exacto. Y ellos eran parte de los seguidores de Lucero porque ellos decían que, bueno, este era el segundo extraterrestre más poderoso, por así decir, de todo el universo. Pero Sí. claro, a diferencia de Elohim Eloha, Elohim Eloha había creado a todos, era como el papá de todos. Ujú. Entonces él decía que, bueno, todos pensaban en el universo que el que merecía el puesto era obviamente el portador de luz, por algo se le llamaba así, era un ser que según el catolicismo te dicen que era un tipo que dirigía el coro del cielo y todo, pero más que eso, el tipo era un experto en combate, según lo que se relata, era un tipo que cuando te hablaba tenía un semblante muy positivo, mucha buena vibra, era un tipo que daba todo por Elohim Eloha, él nunca intentó hacer nada por el mal. De hecho, él no deseaba practicar el mal. Pero cuando se entera de que el trono del norte era de otra persona, era de Mikaya, como se le llama, que de hecho es el nombre que yo agarré para mi juego Ignorant que estoy desarrollando. Ok. Mikaya, que significa Miguel. Miguel era un arcángel, porque también en este cielo que se llama Armoed eh, hay jerarquías y todo. Y Ok. él era uno de como los arcángeles son un tipo de seres que tenían ejércitos solamente, que dirigían ejércitos, pero que no hacían nada más, no eran muy importantes. Entonces Oh, se revela que este ser era como un dios, era como Dios, al final era como Elohim Eloha, pero era en una forma humana, en una forma más que humana, mejor dicho, angelical. ok. Y Elohim Eloha explica, para más esto fue un secreto, nadie lo sabía en el universo por millones de años, todos pensaron que Mikaya era amigo de ellos. Y Elohim Eloha les dice, yo esto lo hice por amor a ustedes, porque como ustedes no pueden verme el rostro, porque según los escritos bíblicos y más antiguos, se habla de que el que le mira el rostro a Dios muere por su Ujú. poder, porque él es demasiado poderoso. Yo la única forma de comunicarme con ustedes de forma directa era yo mismo, pero hecho un ser tangible. Entonces todos aceptaron, dijeron, no, pero qué bueno, pero hay una parte de las estrellas que dijeron que no, y se rebelaron, y ellos, según lo que mismo cuentan estos entes demoníacos, espíritus oscuros, llámale como quieras, Sí. es que se contaminaron con algo
que se le llama pecado. El pecado, Ok, no recuerdo el nombre, cómo es el original. El original se dice Het. Ellos se contaminaron con Jet, el Het. El ok, Het es Jet, la enfermedad que nosotros nacemos aquí en este planeta. ok, Hay seres en el universo que se contaminaron con el Het. El Het es como algo que te va degradando. Ellos lo que ok, querían era tener el Het en dentro, y lo que te produce el Het es morir. Eran todos seres inmortales, pero cuando tú te contaminas con esto, tarde o temprano tú vas a morir, te vas degenerando. wow, 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 qué Entonces, interesante. ellos hablan con Elohim Eloha y Elohim Eloha les dice, ok, yo los voy a curar a todos, todos pueden sanarse, pero tienen que arrepentirse de lo que han dicho, porque me han pasado a llevar. Y entonces dicen que Lucero toma el mando y dice, no, yo voy a ser el líder aquí y yo voy a representar a los que estamos en contra. Y él a nombre de todos se revela y lamentablemente dicen que la tercera parte de las estrellas cae y se le arroja aquí a la Tierra cuando recién se estaba creando el planeta y toda la cosa. Todos conocen la historia de Adán y Eva, que al final, Sí, según la historia de los demonios bíblicas, la culpa fue de Adán, no de Eva, porque Adán era el que sabía todo el tema. Y bueno, y aquí se vienen a vivir los demonios con el Het. Lo bueno, más que los demonios, llamémosles seres extraterrestres, se vienen a vivir acá con la enfermedad ok, del Het. Hay que entender que este planeta no solamente está gobernada por humanos, sino que también hay entidades oscuras y hay seres de otros universos, de otros planetas que han vivido millones y millones de años, que pueden ser muy parecidos a ti y a mí. Hay criaturas que pueden ser insectoides más grandes, hay criaturas que pueden parecer animales extraños, y que esos son seres simplemente que están contaminados con el jet de otro universo. Y ok, ellos, bueno, a mí Marduk, cuando me habla y todo, me dice, bueno, él me explica y me conecta muchas cosas, me dice todos los monstruos que se ven acá, todas las cosas bizarras que tú alguna vez ves, duendes, elfos, hadas, ogros, son seres extraterrestres que vinieron de otro lado, que están aquí, que viven acá, pero que se esconden, porque ellos tienen el Het. Y al ok, igual que tú, al igual que todos ajá, los seres humanos, tenemos el Het, o el pecado, como le dicen, el cristianismo. Y hay una forma de liberarse, sí, que es al final, después cuando viene el Yeshua, ok, Yeshua Jesús, ben Joseph, claro, ok, él viene y como un ser extraterrestre, él nunca negó ser un ser extraterrestre, de hecho, los superpoderes que tenía no eran comunes. claro, sí, no, claro, Y de hecho él cuando se va también habla de una tecnología, cuando él se sube a un carro de nubes y las nubes resplandecían y salía fuego de las nubes. Eso era una nave, lo que se subió y se fue. claro, Y dijo que iba sí, a venir por segunda vez y todo. Y él promete venir en segunda vez y da señales para su segunda venida y toda la cosa. Y esas son las señales que yo después me puse a leer cuando me salí del espiritismo y entendí que las señales se están cumpliendo según los libros apocalípticos, Daniel, Ezequiel, etc. Empezó el juicio al mundo, empezó en 1844 según muchos ok, estudios, y comparando estudios de teólogos de distintas religiones. En 1844 empieza el juicio y ahí empieza el tiempo del fin según la Biblia. Y según ok, estos seres demoníacos con los que puedo hablar, también ellos dicen que el tiempo del fin parte cercano a 1844. Ellos no dicen que es la fecha exacta, pero es por ahí. ok, Y bueno, y está, ahí está, conectan muchas cosas. está muy interesante lo que nos dices y a esto los que los que no estuvieron en ese episodio con Daniel hace unos meses, a esto es a lo que me refiero cuando siempre nos deja con la boca abierta, porque esto que nos estás contando pues es digamos una versión más extendida, más a fondo de lo que, bueno, yo no soy católico pero crecí en una familia católica, hice la primera comunión, todo eso, y eso que nos estás contando es pues la historia que a nosotros nos dieron una versión simplificada de Jesús, de Lucifer y todo esto del pecado original, y tú nos los estás dando como la versión completa, ¿no? Siento que a nosotros, o a De hecho, las religiones en total, bueno, en general, nos dan como una versión, pues, como si fuera un chisme, ¿no? Así ya, ni sí, siquiera de un tercero, de muchos, claro, muchos que el años. ángel que se creía el más bonito y Exactamente, esas y en cosas. cambio, esto que nos platicas tú está impresionante porque tiene más sentido todo,
tiene, o sea, no es algo por lo que yo dejé de creer en las religiones cuando estaba mucho más chico, fue justamente por eso, porque está lleno de contradicciones, está cosas como que no tienen sentido, ¿no? Entonces, lo que tú cuentas tiene mucho más sentido, son un poco más de terror cósmico, ¿no? O sea, pero esto es realidad, ¿no? Sí, Por lo que sí, nos sí estás es contando. algo que temer, es algo muy fuerte, Claro, de hecho también hay ciertos libros que yo recomiendo para la gente que quiera estudiar más a fondo la historia de Lucifer. Bueno, aparte de los libros que ya existen de Aleister Crowley, de la Madame Blavatsky, que hablan desde el punto de vista espiritista, existen también profetas cristianos. Son muy pocos los profetas cristianos que a mi parecer son profetas que te hablan la verdad y que no te están metiendo el dedo en la boca. Porque, ok. por ejemplo, el profeta de los mormones, Joseph Smith, para mí es un charlatán que inventó una Sí, historia y sí, para mí que también. es muy, muy malo, un tipo muy, Sí, muy penca y muy bueno para sacar dinero. sí, que Eh, hay los, un capítulo de burla de South Park de ese cuate, ¿no? Y sí, o sea, justamente que sí, lo tiene la canción que te dice que es una tontería, que no se explican cómo hay gente que cree en eso, en exactamente. esa postura en particular. Los testigos de Jehová también que tienen sus historias, sus cosas. Por ejemplo, si tú te dices ser cristiano, toda tu doctrina, toda tu cosmovisión debería estar basada en la Biblia, supuestamente, y no deberías Claro, tener contradicciones. Toda tu doctrina no debería tener nada, ninguna que se pise la cola ella sola, pero tienen exacto. muchísimas. Pero hay una persona en particular que la medicina moderna la considera la persona, ¿cómo decirlo?, la principal fundadora de la medicina preventiva. Había una señora en Ok, el año 1800, a inicios de 1815, no, 1805 ya nace, se llamaba Helen White. Era una ok. vieja, era una señora que ella escribe muchos libros, pero muchísimos libros. Según ella, se le presenta a Dios, este Elohim Eloja, y le dice, tú vas a ser mi profeta para el tiempo del fin. Ok, Y bueno, no le dicta los libros, porque una de las cosas interesantes que uno puede pillar de casi todas las religiones que tienen un problema con sus profetas, es que el profeta siempre le dictan algo, o él siempre recibe dictado divino. El dictado divino es algo que no es cristiano. Ningún profeta real va a tener un dictado divino. La Biblia no se escribió porque Dios le dictaba a los profetas las claro, cosas, sino que ellos veían cosas impresionantes y ellos las escribían desde su punto de vista humano. Eso es ok, un profeta más real. Los profetas no simplemente pronostican y predicen cosas, sino que guían al pueblo de ese entonces. claro. Entonces, se le dice, la señora Elena White dice que yo soy la profeta del tiempo del fin para todas las personas que quieran creer que Jesús viene de nuevo y toda la cosa. Y ella escribe un Sí, libro que se llama, escribe dos libros, uno que se llama La historia de la redención y hay otro que se llama El conflicto de los siglos. Son dos libros que tienen como 1000 páginas cada uno, 1000 y tantas páginas. wow. Y te Biblias, amplían, literal. sí, sí, y te amplían el contexto, sobre todo el conflicto de los siglos, te amplía todo el contexto de la batalla entre Lucifer y Jesús, por así decir, desde el inicio, desde el punto de vista más cristiano y más puro que se puede ver. Ella no es de las típicas, por ejemplo, ella no cree en la inmortalidad del alma, no cree que cuando tú te mueres hay vida después de la muerte, no cree en el infierno, no cree que cuando tú te mueres te vas al cielo, tampoco, no cree en el purgatorio, no cree en los santos, no cree en miles de cosas que el cristianismo contemporáneo cree, Por supuesto. y ella también, aparte, predice muchas cosas y Ok, mostró siempre poderes sobrenaturales. Esta persona, la Elena de White, por ejemplo, hay historias que, porque ella después funda una iglesia que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una ok, iglesia que parte en 1844 cuando existe un movimiento que se llama el movimiento Millerita. Guillermo Miller, y junto a otros teólogos de muchas religiones protestantes, dicen que Jesús vuelve en 1844. Todos leen el libro de wow. Daniel y dicen, no, Jesús llega ahora, aquí está escrito. Pero se equivocaron porque lo único que decía en el libro de Daniel es que el santuario iba a ser purificado. ¿Qué significa eso? Que empezaba un juicio sobre la tierra. Ok, Entonces se levanta la hermana White, es llamada para ser profeta por Dios, y ella le dice, se equivocaron. Estas son las cosas que habla, ella empieza a hablar de salud, ella hablaba en 1800
que el tabaco causaba cáncer, ella hablaba de que el alcoholismo causaba problemas también a los riñones, ella hablaba de remedios naturales, que hoy en día se han demostrado que son todos ciertos, que son todos reales, y que no se explican los médicos cómo es que Lo ella sabía. sabía las cosas antes de todos, porque al final recuerden que en 1914, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron los estudios por los nazis del tabaco, recién se descubrió que hacía que daba Pero, cáncer. Antes ok. de eso, a las embarazadas se les recomendaba fumar, se les recomendaba tomar, incluso había medicamentos con cocaína. Ujú. Y Elena de White siempre dijo, no, esos no son buenos, Dios a mí me ha mostrado otras cosas. Y hay historias que cuentan los mismos gente escéptica que cuentan en ese tiempo que decían que ella era una profeta del diablo. Recuerden que Ok. siempre en el cristianismo Sí, todo lo que es malo es del diablo. exactamente, sí, sí, sí. Entonces ellos iban a conferencias que ella daba, porque ella también aparte era una persona que no tenía pelos en la lengua. Ella Ujú. decía, por ejemplo, a pesar de ser una de las fundadoras de la iglesia adventista, ella todas las cosas negativas que veía en su iglesia las decía y no tenía pelos en la lengua y les decía, no, ustedes están mal. Ustedes, por ejemplo, habían unas cartas muy famosas que ella escribe en 1901 que le escribe una carta a la Iglesia General a nivel mundial y les dice, todos ustedes se han transformado en una banda de zánganos, pastores que roban dinero, pastores que fornican dentro del templo, y empieza a tirarle palos, palos, palos a todos nomás, al que le llegue, le Wow, llegue. Y ella nombraba por wow. nombre, de hecho era interesante porque ella nombraba el pecado de la persona con su nombre, pecados ocultos, por ejemplo, usted Ok, pastor engaña a su esposa con tal persona, cosas así muy fuertes que ella escribía. Y por eso wow. tampoco fue, a pesar de que es una fundadora de la iglesia adventista, es una profeta que no es muy querida tampoco. No es Sí, 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 muy. claro. Si te dice las cosas así de fuerte. La cosa es que hay escritos de escépticos que hablan de ella, que dicen que ella, por ejemplo, en una. Aparte, ella tenía una enfermedad que no la permitía Oh, estar ok, mucho de pie. ok. Y entonces ella generalmente andaba sentadita o andaba en su silla de ruedas, pero había veces que ella tenía visiones, tenía cosas enfrente de más gente. Y hay una de las visiones bien espectaculares que se pronuncian en una iglesia pequeñita, que ella estaba ahí en la iglesia y en la iglesia ellos se sentían orgullosos porque tenían una Biblia que medía 90 centímetros de largo por 60 Ok, de ancho y ok. pesaba nada más ni nada menos que 60 kilos esa Biblia. Wow, una persona, literal. Sí, era una Biblia gigante que la tenían así como no sé, porque los católicos tengan ahí sus cosas de oro. Entonces ella es Sí. muy orgullosa. Y Elena de White fue a predicar ese día a esa iglesia. Y dicen los hermanos de iglesia y los escépticos que la iban a ver, que ella se levanta y su rostro se ilumina como si fuera una ampolleta. Y Wow. ella agarra esa Biblia. Recuerden que ella tenía el problema de que no podía estar mucho de pie. Agarra la Biblia con su mano izquierda, la levanta arriba como si fuera la estatua de la libertad y empieza a hablarles y cada cosa que decía y decía textos de la Biblia, ella los estaba apuntando y la gente asombrada porque ella no los leía, pero los decía textual como aparecían ahí. Y en esa posición estuvo nada más ni nada menos que 3 horas. 3 horas Wow. así con el brazo extendido arriba y la gente le ponía espejos aquí y ella no respiraba, solamente hablaba y hablaba y hablaba y no respiraba y empezó a decirle cosas a los hermanos, empezó a decirle cosas y según muchos fue una visión de Dios. Hay otras historias también que por ejemplo una vez ella iba de vuelta a su casa en Estados Unidos, iban en un carruaje y los caballos se alborotan y empiezan a correr solos y el tipo del carruaje no podía pararlo y de repente ella entra en visión de nuevo y los caballos se paran, todo se para y ella sale del carruaje, camina por el valle sola, el tipo del carruaje no entendía lo que pasaba, ella se sube de nuevo a la carroza y cuando se sienta dice que de nuevo los caballos se alteran y siguen como si se hubiera detenido el tiempo. Era algo bien Wow. interesante. ¿Qué Pero nacionalidad tenía esta mujer? ella era estadounidense. Era Era americana, ok. estadounidense. Y dices Sí, que pero más o menos ella después actuaba más o muere en menos Australia. ok, y actuaba más o menos a inicios de 1900. Ella empezó a actuar en 1840, 1850, Ok, ya empieza a actuar y empieza a fundar el movimiento adventista, que al final se produjo por todo. wow.
por todo el mundo. Es bien interesante la historia de ella. Y si Sí, quieres un libro que sea bien bueno y que está gratis incluso por internet, se llama El conflicto de los siglos, lo puedes encontrar. Y es un libro bien interesante que te habla del punto de vista cristiano puro, porque ella también maneja muchos conceptos que no tenía por qué manejar en ese tiempo, que son totalmente es como una ampliación total de esta historia, es bien interesante. ok. De hecho, Conflicto de los siglos, dices. El conflicto de los siglos se llama. Ok, Y ella perfecto. tiene muchos libros escritos, pero muchísimos. Son más de Ok. 50 libros que escribió. Y son muchos Sí, de profecía y de cosas interesantes. ahí, vea, vamos, están viendo amigos, bueno, si quieren conseguir ese libro ahí, yo igual lo voy a buscar ahorita que terminemos de grabar este video. Y primero me gustaría hacer una pausa en todo lo que nos has dicho, Dani, porque han sido cosas muy interesantes que, ¿cómo decirlo? Pues sí, como que nos abren un poco más los ojos. Esto de que dices de que Dios, los que veían al rostro de Dios morían y que era un brillo que ni siquiera los mismos ángeles podían ver. Esto, por ejemplo, está en el libro de Enoch, ¿no? Que muy pocas personas han leído, que muchos católicos o muchos cristianos ni siquiera saben que existe porque está fuera de la Biblia. Ujú. Eso, por ejemplo, viene en el libro de Enoch. Lo que nos platicabas ahorita, había otro tema que mencionaste, de lo de los trolls y los duendes y todo eso. Pues sí tiene cierta, o sea, yo sin saberlo, como que una vez que te pones a leer, obviamente tú has tenido este contacto con estas entidades y demás y sabes y has leído cosas que muchos no conocemos siquiera, ¿no? Pero a mí me ha tocado leer cosas, incluso históricas, por ejemplo, esto que dices que este dios mesopotámico, pues ahora tú lo contactaste como si fuera una entidad oscura, por así Claro, decirlo, yo sin eh, saber que era en realidad que él después un dios. se me muestra como un dios mesopotámico. Exacto, y eso es muy curioso porque incluso desde el punto de vista histórico o cultural, si quieres verlo así, a mí lo que siempre me ha llamado la atención y que yo lo veía como una razón más para no creer en las religiones era que lo que muchos demonios de la cosmogonía católica o cristiana, más bien cristiana, eran dioses de otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, Belcebú, que era un dios de los cananitas, si no me equivoco, Sí, no de es los que era, cananeos. era, era Baalzabú, que tenía otro nombre y luego evolucionó y se convirtió en un demonio. Lucifer igual era dios creo que de una tribu germánica y luego lo toman como demonio de los cristianos. Eso ahora tenemos una perspectiva diferente, ya no es nada más la parte que a lo mejor uno como escéptico o digamos en el día a día dirías, ah, bueno, tiene sentido, ¿no? Así como aquí cuando llegaron los españoles decían, ah, no, es que estos dioses que tú adoras, que están bien feos, porque están bien raro, el arte prehispánico es muy bonito, pero muy raro, o sea, sí es monstruoso, los dioses prehispánicos sí los representan de una manera muy monstruosa. Obviamente un español católico de 1525 iba a decir, esto es un demonio y si te está pidiendo que hagas sacrificios de sangre, pues es un demonio, ¿no? Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, pues dices, ok, tiene sentido que hubieran convertido esto en demonio, pero eso que nos platicas es también bastante interesante. Y conectando con el tema de que dices que lo de los duendes, a mí lo que me llamaba la atención es uno de los temas que yo no he visto, pero que sí creo en la existencia de duendes, porque a mí lo que me llama la atención es que todos los relatos de duendes de la antigüedad en México, en Europa, en Asia, en todos lados donde se cuentan estas historias, son exactamente iguales. O sea, de cómo son, cómo se ven, cómo actúan, cuáles son las maneras de detenerlos, por así decirlo, o de tenerlos en paz. Todos son lo mismos. Entonces, a mí, yo sí creo en los duendes, nunca he visto nada, pero creo. Y ahorita que lo mencionas de que son entidades de otro mundo, de otra dimensión, que viven aquí en la Tierra, me llama mucho la atención porque era lo que decían los mayas, por ejemplo, ¿no? Y no me acuerdo que otra cultura igual europea decían que eran seres, bueno, que ellos lo pintan como que eran seres que crearon los dioses antes que a los seres humanos y que vivían aquí desde antes que nosotros. Entonces, conectando con este tema, te quería preguntar, ¿cuáles son algunos de los encuentros que has tenido, ya sea como brujo o en tu día a día, que nada tuviera que ver con lo que practicabas, pero qué entidades has visto que más te ha sorprendido? Duendes, vampiros, hombres lobo, lo que sea. ¿Cuáles tú sabes que existen y cuáles tú dirías que son completamente producto de la imaginación del ser humano? Mira, yo ver cosas, he visto desde nahuales, he visto cómo gente se transforma en un animal, he visto duendes que a mí me dan mucho miedo, a mí los duendes me dan miedo, a pesar de que viví Ok. en ese mundo, yo verlos todavía me causa un temor. Pero creo que más que los duendes, como que me daría más miedo un extraterrestre tipo gris o algo así. Eso Ok. sí, ¿Y también. eso, por ejemplo, has visto un extraterrestre de estos? O... He tenido dos encuentros con ovnis y el segundo fue hace muy poco. De hecho, yo por un momento lo pasé por alto, pero después analizando la situación fue
fue interesante. Aquí mismo en mi pieza, en esta casa, hace como una semana, así mismo como se ve atrás, no es que se ve como una luz que está atrás de mí y que se ilumina la pieza. Ya esa Ajá. luz es del día, obviamente es del sol. Sí. Pero eran tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana y esa misma luz se prende Ok. afuera y yo, como hay vecinos al frente, yo digo, bueno, son los vecinos que prendieron la luz, no, Ajá. no hay más misterio. Lo curioso es que esta luz hacía un sonido envolvente, o sea, un Oh, silencio, mejor dicho, un silencio ok. envolvente. No, no se escuchaban grillos, no se escuchaban animales ladrando, nada, era un silencio y de repente empiezo a escuchar el ventilador que tenía en la pieza prenderse. Y esa noche hacía frío, así que era estúpido prender el ventilador Claro. para enfriarse. Y yo dije, más, cuando prendí el ventilador, ya también medio inconsciente, porque el otro día iba a trabajar como a las 8 de la mañana. Entonces dije, y ahí me levanté medio dormido. Y veo y tenía un LED rojo el ventilador, como cuando se prende. Y Ok. digo, "Oh", y lo miro por arriba y el ventilador estaba apagado. Las dos, porque tenía dos cositas, uno de potencia y el otro era para darle el nivel. Estaban los dos apagados. Yo me quedé, más qué Wow. raro. Dije, y miro y Sí. estaba desenchufado. No Peor tenía aún. corriente y estaba funcionando, pero todo. Wow. Entonces yo dije, puta, me están penando. Sí. Así que agarré el ventilador, lo moví un poco nomás, hasta que moviéndolo Se se detuvo. detuvo. Lo dejé ahí y dije, ya me voy a ir a acostar. Y Ok. yo lo único que pensé en ese momento me están penando es por el tema del ventilador, porque yo a la luz no le di importancia. Y al Ujú. otro día mi hermana me dice, oye, anoche viste la luz que se movía, le dije, había una luz por afuera, una esfera grande de luz. Wow. O sea, tu hermana sí Y vio. O sea, ella sí se asomó en la dije, ventana. sí, sí, porque Ok. ella se asomó para ver si eran los vecinos y no, los vecinos no eran. Y curiosamente, había una vaca muerta del Oh, terreno al lado y la vaca desapareció esa noche. ok. O sea, la vaca ya había muerto de otra La vaca cosa durante había el día. muerto ese día, no sé por qué. Ok. Allá al lado tiene muchos animales. Yo me asomo por la ventana y se ven, porque yo vivo en el campo. Y, y me acuerdo que mi hermana vio una vaca acostada y me dijo, oye, una vaca acostada. Y dije, debe estar muerta esa cuestión. Y claro, después mirando con la cámara, mi cámara, la Nikon que tengo, con el Sí. lente más grande, nos fijamos y no respiraba, estaba muerta la vaca. Y yo dije, más qué Ok. raro. ¿Para qué van a matar una vaca y la van a dejar ahí tirada en medio del campo? Sí. Y se la llevó la cosa Y, esta, la esfera. y no sabemos, pero desapareció esa noche. Esa noche Ok. desapareció. A ver, bueno, vamos para cerrar este tema, este avistamiento muy cercano en el tiempo. Dice tu hermana que vio una esfera luminosa afuera de la casa. Sí, Ok, blanca. ok, blanca, ok. Y al otro día de eso, mi hermana en la noche también, yo estaba grabando o estaba de invitado me invitaron desde un Zoom internacional a que yo hiciera una exposición de espiritismo antiguo para que Ok, yo hablara. Estuve hablando ahí harto rato. Y mientras yo estaba hablando, mi hermana dice que le empezó a doler el estómago, así que le dieron ganas de salir a tomar aire. Se va al balcón y que mira hacia el mismo campo donde estaba la vaca muerta. sí, Y ella dice que ve una esfera que se movía así muy rápido y a ella wow. le da mucho miedo, entonces se entró al tiro. Ella es muy miedosa. Entonces entró Ah, pues, y se fue a la pieza. Y ok, después, cuando yo terminé mi Zoom, ella me dijo, oye, vi un ovni y ya no quiero wow. vivir acá, me quiero cambiar de casa. Y yo le dije, no, quédate, si queda. Aquí van a venir. Sí, sí, Quédate. sí. Es muy interesante que, bueno, yo no había conocido a nadie de Chile hasta que abrí el canal que te conocí a ti, a Arsen y a Kaiden. Todos, bueno, tú y Arsen los conocí juntos, pero a Kaiden completamente opuesto, no tiene nada que ver con ustedes. Lo que más me han contado, los relatos que más me han contado los tres, bueno, Arsen solo hablé con él una vez, pero tú y Kaiden son cosas de ovnis. O sea, ya sea que le hayan pasado a ustedes o a algún conocido.
Pero justamente en el directo de Halloween, Kaiden me estaba platicando algo muy, muy similar a lo que tú viste, pero más de cerca, porque estaban, creo que era su tía, igual en una casa en el campo y que vieron la cosa esta flotando sobre ellos, o sea, ellas estaban fuera de la casa. Y por lo que he visto igual en programas, en foros y en sitios web, en otros videos de otros canales, Chile en específico, creo que de toda Latinoamérica es la que más actividad ovni tiene, la que De más hecho, somos vestigios tiene. somos el país en el mundo que más avistamientos ovni tiene. Somos el punto caliente. El primer punto caliente, el segundo punto caliente es Estados Unidos y el tercero es Australia. De hecho, en San Ah, Clemente, aquí en Chile es tan común ver ovnis que en San Clemente, que es cerca de donde vivo, como a 2 horas y media hacia el norte, hay una ruta ufológica donde tú vas, pagas y te aseguran, pero en un 90% de que vas a ver un ovni. Por lo menos uno. Qué padre. Y Sí, de justo hecho, yo no. mi novia es de allá de San Clemente, la que yo tengo actualmente. Sí. Y bueno, yo una vez le pregunté, oye, ¿y el tema de los ovnis? Y me dijo así textual: aquí en San Clemente no hay persona que no haya visto por lo menos un ovni en su vida. No existe persona. Claro. Qué interesante. Si yo, o sea, viviendo en una ciudad grande, llena de contaminación, he visto cosas, pues me imagino lo que habrán visto ustedes en el campo de noche. Y porque yo no sabía, lo vi en TikTok, no me acuerdo cómo se llama, pero vi en TikTok que hay como una especie de leyenda urbana, pero que hay como ciertas pruebas, que hay una especie de área 51 allá en Chile, no me acuerdo en Sí, qué parte. sí. Lo que pasa es que aquí en Chile se dice que hay 2 o 3 áreas 51. Una en la zona Ok, centro, una en la zona norte y una en la zona sur. wow. Recuerden que nosotros también, Chile tiene uno de los mayores porcentajes de la Antártida, que es territorio chileno. Bueno, yo conozco muchas historias de gente que del ejército, que fue a hacer su servicio militar allá en Tierra del Fuego y vieron cosas impresionantes. Un amigo muy cercano hizo su servicio militar allá y él me contaba de que a ellos les dijeron que se silencio, que no podían decir lo que vieron, pero él dice que vio literalmente un tipo de triángulo gigante en el cielo, pero dice que era del porte de un edificio gigante y que Ok, se movía lento y se podían ver incluso tripulantes de esa cosa. wow. Y, Wow, wow. y bueno, y ellos quedaron ahí como en shock. Y después de como 10 años, con todo, me contó a mí eso. Entonces Wow. es interesante todo el Sí, tema. Aquí OVNI en Chile es muy, muy fuerte. De hecho, sí, porque aparte, hablando con los... Ajá, sí, dime. no, pero no sé si se tenga que ver con lo que vayas a decir, puede que sí, no sé. La isla de Pascua, de todo lo que se cuenta de la isla de Pascua, que supuestamente había unos seres ahí raros que vivían al principio, ¿no? Que es lo que cuentan. No, yo hice toda una historia. Hay un capítulo del podcast especial de la temporada 1 que se puede encontrar en iVoox, que yo Ok, recopilé toda la historia y todos los mitos y la historia real de de la Isla de isla. Pascua. Y ellos no son originarios de la isla, son personas que vienen de otro lado, de Europa. Ujú. Sí, que llegaron Entonces, del agua y no sé qué. sí, sí, Por ejemplo, es bien interesante la historia. ahí no sé qué Pero opinarás tú, pero se me hace como que venían de la Atlántida. No sé qué podrías tú interpretar. O ellos si eran. venían de un continente que se estaba hundiendo. Eso Ujú. decían. Esa es Sí. la historia de ellos. Pero toda la historia real de ellos, por desgracia, los peruanos, en, en el año 1825, eh, quedaban los últimos sacerdotes vivos de Rapa Nui. Ujú. Y bueno, ellos llevaban esclavos a Perú con los franceses, tenían una alianza, entonces iban y con los barcos peruanos llegaban a la isla de Pascua y se llevaban gente. Un día los pascuenses se enojaron y le dijeron que ya no querían ser esclavos, hicieron un tipo de guerra, pero obviamente la tecnología era muy superior la peruana y francesa, así que de las 50.000 personas que vivían en la isla, solamente quedaron vivas 120. Fue la Wow. matanza de Rapa Nui, que se le llama. De ahí fue Oh. cuando el Estado chileno, como país, Ujú. decide aliarse con Isla de Pascua y construyen un aeropuerto, el primer aeropuerto en Isla de Pascua y hartas cosas. Y se les brinda una ayuda porque ellos les robaron las tablas Rongo Rongo, Ajá. que son todas las tablas que ellos contaban su historia,
y prácticamente quedaron analfabetos porque los únicos que sabían leer y escribir el idioma de los pascuenses, de los de Rapa Nui, eran los sacerdotes, y los sacerdotes fueron todos eliminados en 1825. Entonces es una historia triste Sí. que al final esa cultura se perdió. Y de hecho el Moai más importante también de Rapa Nui, el del rey Otomatua, está en París, Francia. Y también las tablillas Rongo Rongo están en París, Francia. Y Chile lo está pidiendo que se le devuelva hace mucho tiempo a Rapa Nui, pero no lo han devuelto y no creo que la devuelvan tampoco. Sí, no, está difícil. Ojalá, de las pocas cosas buenas que hay ahorita con esta época de corrección política y todo eso, está como que la gente tiene más voz. Y creo que por ahí podría verse influido. Oye, amigo, cambiando un poquito del tema de los ovnis, que hay mucho fanático del nahualismo y de estas cosas en mi canal, muchos relatos que me han llegado de gente que ha visto estas cosas. ¿Cómo fue porque siempre me lo has contado como por encimita y nunca te había querido preguntar para sorprenderme mientras me lo contaras cuando te tuviera de invitado, y ya después de un año te tengo? ¿Cómo fue este avistamiento de esta persona que dices que se convirtió en animal? ¿Cómo fue? ¿Qué hacías tú con esta persona? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y cómo fue la transformación? Ya mira, las historias con aquí en Chile no se les llama nahuales, se les llama chonchones o tuetués. Ajá. Aquí en Chile. Okay. Es interesante, los brujos aquí no es como por menospreciar la brujería de Latinoamérica, pero sí, Chile tiene una de las magias más poderosas en toda Latinoamérica, por lo que he visto. Nosotros mezclamos la magia ancestral de los pueblos mapuches y huilliches y la mezclamos con alquimia y magia europea que se nos otorgó a nosotros en el año 1786 por un cartógrafo, de hecho, que era español, que vino a lucirse aquí. La cosa es que hay pocos practicantes de la magia ancestral, que se le llama aquí en Chile, pero los que son practicantes son muy, muy buenos, son gente muy macabra también, cabe recalcar, es gente muy, muy, muy mala, otra gente es buena, pero bueno, todos los que practican magia ancestral se vinculan siempre con estas entidades oscuras, así que tú hagas el bien o el mal, sigues trabajando con el mal. Claro. Pero bueno, bueno, ellos siempre guardan todo en sus cuevas. Aquí hay cuevas gigantes que son de brujos, y ahí guardan sus riquezas, guardan sus cosas. Ahí tienen sus protectores de las cavernas también, que aquí les llaman los limbunches. Sí. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conversar y tener una cierta amistad con una persona de aquí. Bueno, él tenía mucha influencia en el mundo del oscurantismo, de la hechicería chilena, de la magia ancestral. Y él me tenía como buena, por así decirlo. Y él un día me dijo, oye, ¿quieres ocupar mi cueva como para guardar tus riquezas que vas a otorgar? Porque yo ya estaba empezando a generar dinero con estas entidades. Y yo le dije, bueno, ya, es mucho más seguro que un banco. Sí. Así que ya. ¿Y dónde está tu cueva? Le pregunté. Y me apuntó allá en San Fernando, sí. Eso fue en donde yo vivía. Sí. San Fernando, si lo buscan en el mapa de aquí en Chile, sexta región, es una ciudad que está en un valle, y alrededor de la ciudad hay muchas montañas gigantes. Montañas grandes, cordilleras grandes. La cordillera está muy cerca y hay muchas cosas, es muy bonito. Es zona de cosecha, de gente de la agricultura. Y él me dijo, ya, pero para llegar a la cueva tienes que levitar, saber levitar. Yo le dije, yo ya sé levitar. Pero él me dijo, sí, pero tú no sabes volar. Y yo le dije, ya, y a dónde. Yo me lo tomé como chiste. Sí. Y le dije, ¿quién vuela? Le dije, nadie puede volar. Y me dijo, es que tú no has visto nada, hijo mío. Ya. Y agarró unas hierbas, agarró una sangre de un animal, de una oveja. Hizo un tipo de ungüento. Se lo aplicó aquí en el cuello. Y yo vi como literalmente su cabeza se desprendía de a poco del cuello
y él estaba en una posición de meditación y veía como su cabeza se alzaba y las orejas le crecían Wow. y cambiaba su aspecto y se transformaba en un tipo de ave, su cabeza, en un ave, como le hicimos acá, el tuetué, El tuetué. y Exacto. hacía el mismo sonido que un tuetué, así como tué, 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 hacía fuerte. Wow. Yo obviamente quedé impresionado y el tuetué hablaba, se me acerca como un pájaro y estamos hablando de no un pájaro de este porte, sino que un metro y algo de pájaro. Ok. Ok, Y ok. me dice el pájaro que me va a agarrar de las manos con sus patas, que me agarrara fuerte por que no me cayera. Ok, le dije. Así que me agarra este pájaro y me lleva volando por la noche hacia una cueva, la cueva totalmente iluminada. Y fue la primera vez que vi un imbunche también, Ok. un ser grotesco. Y al llegar, el imbunche muy agresivo contra mí. Pero obviamente, como estaba el brujo, ya era como un campo protector, por así decirlo. No se me Sí, sí, acercaba, sí. aparte, era como un perro que ladraba, por así decirlo. Sí. Y entré a la cueva, vi riquezas, vi muchas cosas de oro, cosas muy antiguas, oro español que él tenía guardado. Ok. Y él me dice que aquí se podía guardar, que aquí era un lugar seguro. Yo saqué Mm. las pocas cosas que tenía, la plata y la cosa mía, y él me dice yo, ok, nos vamos y nos fuimos. Al tiempo también a él lo vi transformarse en otros animales, en un perro, en un cerdo, lo vi transformarse. Y es Y por ejemplo, interesante. en esos casos, ¿cómo era porque, por lo que te entiendo, cuando se convirtió en tuetué, que bueno, para los que no hayan visto, por ahí tengo un video de que es esta ave, que es la cabeza del brujo, ¿no? Por lo que te entiendo, se desprendió la cabeza, pero de esa cabeza se convirtió en el cuerpo también del pájaro. O sea, no era la pura cabeza, ¿o sí? Sí, pero era un cuerpo, era un pájaro, ¿cómo decirlo? Extraño. Todo, en vez de plumas, tenía piel humana. Era Oh, un ser, sus ojos eran ojos humanos. ok. Tenía pico de animal, pero sus ojos eran ver ojos de humano, no un ojo ¿Y de sus un... patas cómo eran? ¿Igual eran como humanas o si eran de Eran, ave? no, eran de ave, pero más, como si lo era como una mano con garras, así Ok. decir. Era bien horrible el mono. Sí, me imagino. Ahorita más cuando me dijiste un pájaro con piel humana, así, me dio como asco. Por ejemplo, con el cuerpo, o sea, cuando él se desprende la cabeza, ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Se quedó ahí Se queda, se queda. ok, Según lo que decía él mismo, es que era como un tipo de GPS. Él nunca se iba a ok, perder si tenía su cuerpo intacto. En cambio, si alguien llegaba y le ponía de cabeza, él nunca iba a volver a poder convertirse en humano porque el tutué tenía que conectarse con su cuello para volver a convertirse en uno. Era bien wow. interesante la historia. Entonces, cuando llegaron a la cueva, él se quedó en la forma de este ave todo el tiempo. Sí, todo el tiempo Ok. no se transformaba, pero él había veces que se transformaba en un chonchón. Los chonchones Mm. son aves con pluma, parecen como cóndores, pero ya son como el tuetué evolucionado, por así decirlo. Sí, sí, eso Eh, me suena un poquito más como de lo que decimos, hablamos acá en México. Nada más que aquí dicen es que se más convierten en parecido, las brujas. claro. Aquí ya con plumas, con todo, igual que un humano. Y cuando se destransforma tiene de nuevo ropa, pero Ok. el tuetué está desnudo, es un ser desnudo que si se transforma está desnudo todavía. No se puede Wow. transformar con ropa. Es interesante. Qué, qué impresionante. Y cuando se convirtió en perro y en puerco, ¿cómo, o sea, qué hacía o cómo era la transformación? También ungüento, se tomaba un líquido extraño y era como ver películas de hombre lobo, así, cosas así. Mucho más Wow. bizarro, asqueroso. Yo vomité la primera vez que lo vi. Y tú Wow. veías como su cuerpo se iban cogiendo y tomando forma y le salían pelotas del cuerpo y todo. Y él decía que tenía esos poderes por estas entidades oscuras con las que hizo el trato. De hecho, yo hablando con esas entidades, ellas dicen que ellas tienen el poder elemental de lo que quieran. Ellos llevan años estudiando la física, las matemáticas, todo. Ellos dicen, nosotros podemos crear un tornado con un chasquido, podemos crear enfermedades, podemos crear lo que queramos, porque este es el poder que nos ha otorgado el Jet, que recuerda que era este pecado, por así El, decirlo. el,
Ok, qué impresionante, amigo. Y por ejemplo, una vez nos contaste en el directo que con los de Frikiame Deluxe de una experiencia con un duende. ¿Cómo han sido tus experiencias con duendes? Ah, ¿Qué tanto miedo te tengo dan? varias experiencias con duendes, sí. Tú No hay platícanos, una. hermana. Aquí nos gusta mucho y porque hay muchos, me han llegado muchos relatos de personas normales como yo con duendes, pero tú lo ves ya desde un punto de vista más rico, por así decirlo. O sea, para ti no es tanto un enigma. Entonces, ¿cómo viviste tú estas experiencias? Mm, bueno, te voy a contar algunas que pasaron aquí en Chillán, donde vivo, pero en la casa antigua. Ujú. Recuerda que en la casa antigua, cuando tú estuviste en el podcast, te recuerdas que siempre te decía que cada vez que grabábamos pasaba algo raro. Sí, De repente esa casa estaba muy cargada de cosas, de entes, entidades. Ahí en ese terreno vivían duendes, vivían, ok, no era un tema de que aparecían de repente, vivían duendes. sí, Era muy común en las noches tú estar durmiendo y de repente se escuchaba como si un hombre corriera por el techo, por las ok, láminas, pero no estamos hablando de un gato, sino que se sentían pisadas de una persona pesada, sí, como si yo estuviera arriba del techo corriendo. Se escuchaban sí, risitas, muchas veces se movían las cosas en mi cocina, yo tenía la puerta cerrada, mi hermana también estaba de testigo, y se sentían risitas y sacaban dulces y se los comían. wow, Eh, También una de las primeras noches que mi hermana se fue a vivir conmigo, a ella le empezaron a golpear la ventana como si quisieran entrar. Los duendes son muy pervertidos también, les gustan las sí, mujeres. sí, sí, Y, sí, y ahí le tocaban la ventana y le pegaban en la ventana y ella se fue a dormir conmigo. Yo le dije, yo no le creía, le dije, ah, debe ser el gato que anda pegando. Y de repente le pegan a mi ventana así, súper fuerte. Y mi hermana wow. se metió a la cama, o que era una cama de dos plazas, yo dije, ya, duermo. Sí, eso Y también es de las cosas que te digo que me parecen interesantes que se comparten entre los relatos de duendes. En Argentina, que ahí sí le dan el nombre como si fuera una sola bomberitos, entidad, al sí, pomberito y demás. En Chile igual hay otras entidades, en bomberitos. México que son los aluches y los en Europa también, que les gustan las mujeres humanas y que aparte pueden reproducirse. Por ejemplo, en Sí, Argentina, aquí ¿no? en Chile el trauco se reproduce. Con El, mujeres humanas. el trauco y la fiura, porque la fiura Ujú. es una duenda. La versión femenina del... Sí, y se viola a los hombres y le saca el semen y toda la cosa. Wow, Y wow, bueno, wow. el trauco se viola a las mujeres. Bueno, la cosa es que relatos ya físicos con duende, es que allá en la Sí, casa, antiguamente yo vivía con otro amigo, con Gustavo, y la lavadora no la teníamos dentro de la casa, sino que la teníamos afuera. Tú ok. abrías la puerta, mirabas a la derecha, había un pasillo sin luz, y, y bueno, y al final del pasillo, como unos 5 metros de la entrada, estaba la lavadora como por así decirlo, en una casita chiquitita hecha para solamente la lavadora y la secadora. Ok. Así que era común, a mí me daba lata o flojera o me olvidaba simplemente porque a veces estaba en la universidad y llegaba con la ropa y se me había olvidado lavarla, entonces la ponía a lavar de noche. Era común lavar de tarde Sí. ya que se me olvidaba simplemente. Sí. Y la luz de afuera empezó a fallar sola, siempre teníamos que comprar focos nuevos porque uno la ponía un foco nuevo y parpadeaba, había muchos problemas con las luces de afuera. Y aparte que en esa casa penaban súper fuerte, también se escuchaba un anciano que andaba en la casa. Muchas veces Wow. abrían las ventanales, abrían las puertas, apagaban el califón, lo prendían, se apagaban las Wow. luces. Una noche también recuerdo que nos dormimos muy cansados y al otro día cuando despertamos muy, muy cansados. Y era porque las perillas del gas de la cocina estaban todas dadas al máximo. Alguien dio las Wow. perillas del gas en la noche y casi nos morimos. Wow. Entonces, cosas así pasaban en esa casa. Y uno de los días que yo tenía que lavar ropa, yo me recuerdo que tenía mi ropa y iba Sí. hacia afuera. Y afuera recuerdo que veo en la esquina, al lado de la lavadora, asomándose un ser pequeñito de unos 40 centímetros de estatura que me miraba, y los ojos totalmente negros, ellos tienen todo negro, negro, una Ok. sonrisa muy, muy
demasiado sonriente, por así decir, es como así, exagerado, con Sí. los ojos abiertos, una nariz muy puntiaguda, pronunciada, arrugado como cara de viejo, pelito blanco, orejitas puntiagudas con ropita. Y me veía y se reía. Wow. Yo me hice el leso, me hice el valiente porque en realidad me dio miedo. Y Sí. me acerqué y puse la ropa en la lavadora y todo. Y miro hacia el lado y ya no estaba nada. Pero yo seguía sintiendo su risa cerca. Y yo Ok. no me quería dar vuelta. Así que puse a lavar, puse Sí. los botones. Y cuando me estoy devolviendo, intento dar un paso y no puedo. Y miro y abajo él me tenía agarrado el pantalón. Wow. Y ahí es cuando a mí me Wow. da miedo y empiezo a intentar correr, pero este ser pequeñito tenía tanta fuerza que yo cuando intento correr me caigo. Wow. Y ahí, bueno, yo me acuerdo que me pongo a orar y, y yo soy muy creyente de Elohim Eloja y le exijo que me libere de este ser. Y este ser se asusta y me dice que no llame al Todopoderoso, me grita. Y se va Ok. corriendo hacia el bosque, hacia donde estaba. Wow. Y lo volví a ver a ese ser. Pero cosas así pasaban en la Wow. casa. Se veían cosas, se Qué veían sonidos. impresionante. Es el primer relato que me cuentan que hubo algún ataque físico eh, entre un duende y una persona, porque me llegó en una ocasión de un militar, creo que no era mexicano, creo que era colombiano, y que en el grupo donde estaban, no sé si le dice pelotón, pues Sí, en donde el estaban todo pelotón. el campamento, digamos, había un soldado que decía que le atacaba, que era esposo de una duende, y obviamente ellos no le creían, se burlaban de él, pero que en la noche de repente escuchaban como gemidos de una mujer, pero raros, o sea, feos, y que una vez que prendieron la luz allí donde dormían todos los soldados, este cuate estaba como espantado, desnudo y lleno como de chupetones, pero no había nada. Y que igual cuando fueron eso fue como en la base, ¿no? Donde tienen literas y todo eso. Y que otra vez que fueron a un campamento que ahí sí les tocó acampar y todo, ahí ya les tocó ver esta cosa. Un día que escucharon los gritos, abrieron como la tienda de campaña donde estaba este soldado y ya vieron a la duendecilla por ahí espantada, se echó a correr, ¿no? Entonces ahí fue cuando le creyeron al soldado. Según yo fue en Colombia. Pero eso era como un poco más como lo que cuentas de la fibra, ¿no? Que aquí en México no se cuenta tanto de duendes femeninos, es más de los masculinos que atacan mujeres. Pero eso que me cuentas ahorita tú, pues fue un ataque, por así decirlo, al azar, ¿no? O sea, no te estaban cazando, ¿no? Por alguna razón dijo, lo voy a agarrar, que no sé, a lo mejor se enojó que le hiciste frente, no sé. Es Eh, que, como les digo, yo conecto mucho las cosas, las mismas entidades con las que yo pacté en su momento, que al final nunca terminamos la historia, que nos fuimos por las sí, ya, ramas. ahorita la terminamos, Eh, amigo. y bueno, ellos siempre me dijeron una vez cuando yo termino mis pactos y todo, ellos me dicen que me iban a buscar y que nunca me iban a dejar tranquilo. Y todas las entidades oscuras me dijeron te vamos a perseguir. Así, y desde ahí que claro, han pasado muchas cosas extrañas en mi vida y que yo vivo tranquilo, pero las personas que viven al lado mío temen a Claro, estas cosas y no son cosas normales. Entonces yo ya he perdido el miedo a eso porque he vivido mucho, pero igual es un tema fuerte, no es un tema claro, cualquiera y que se toma a la no ligera cualquiera tampoco. aguanta. Claro. Oye, te iba a preguntar, aquí por ejemplo en México dicen que los duendes pueden ser tomados como sirvientes, por así decirlo, de las brujas. Entonces, tú como ex practicante y que conociste mucha gente que practicó brujería, ¿sí existe una conexión entre estos entes elementales y las brujas o no? Sí, pero la gente que maneja su magia ancestral de su pueblo originario, Ok. esa gente sí tiene contacto con duendes y sí puede eh, hacer cosas con ellos. De hecho, Van Hohenheim, o más conocido como Paracelso, él tiene un libro específico que habla de estas entidades, habla de las ninfas, los duendes, los silfos, etcétera. Ujú. Y él habla cómo tú hacer tratos con duendes, cómo tú hacer pactos con ellos y toda la cosa. Yo no lo Wow. aconsejo, yo lo que más lo quiero es lejos a los Ujú. duendes. Dicen que Ok. pueden traer riqueza y todo, pero no sé, no me importa tampoco, no me interesa. Pero sí hay Tú- tú- mucha gente tú- que convive, sobre todo en México, mucha sí, gente no, que no, cree en elfos y esas cosas.
Nos contabas en esa ocasión de una persona que tú conociste que supuestamente había logrado riquezas por haber pactado con un duende, ¿no? Sí, sí, allá en San Fernando una persona se tapó el ojo derecho mientras estaba el duende no pudo salirse de su forma y él le dice dame tu oro y el duende le tuvo que dar oro para, para liberarse y poder desaparecer de nuevo a su mundo, por así decir, a su, ¿cómo Su decirlo? A su dimensión. dimensión, claro. Y ahí él, muy rico, muy, muy rico y es una de las personas más ricas de San Fernando. Ok, Dicen qué estudios. interesante. Sí, igual acá en México hay una, en un pueblo, no recuerdo en qué pueblo, creo que es en Yucatán, que es donde es como más rica la leyenda de los duendes que ahí les dicen aluches. Igual hay un Sí. señor que hasta han hecho videos en su casa y todo de que según ahí todavía tiene al duende, obviamente no lo saca a cuadro, pero tiene estos muñecos de los elfos y demás. Sí, sí, al final esos muñecos están súper cargados de energía oscura de estas entidades. Recuerda que, como te digo, eh, estas entidades todos se odian entre ellos. Incluso odian al mismo Lucifer a pesar de que sea su líder y todos lo odian. Ok, Pero ellos todos vienen de distintos lugares, son de distintas razas. Hay algunos que son como el humo, hay gente, hay cositos que son como los duendes. Entonces, entre todos ellos tienen una comunión, tienen una comunidad en su dimensión paralela a la nuestra, pero que es la Tierra. Y es por eso que nosotros hay veces que vemos ovnis y vemos cosas extrañas en la Tierra que no le damos explicación. Y es porque estos mismos seres que se van comunicando, que se van moviendo entre las sombras, se alimentan de este miedo que nosotros nos genera todo esto. De hecho, hay animales gigantes que también son de esta raza. ok, Por ejemplo, en Skinwalker, en Skinwalker Ranch, hay una historia bien famosa de un lobo gigante que llegaba y agarraba una oveja. Y yo ok, estoy casi 100% seguro que eso es una de las razas que se quedaron, que llegaron acá. Entonces, mi visión, como te ok. digo, es para quedarse hablando toda una tarde, tal Sí, vez sí, literal. más, pero yo Sí, creo es que que no vamos a poder avanzar mucho hoy porque ya tengo un sí, no, no, compromiso muy sí rico. tiene ahorita Dani otra plática pendiente. Pero qué interesante eso de yo y mis suscriptores que han escuchado ese relato que les gusta mucho la historia del rancho Skinwalker, creíamos que era pues uno de los Skinwalkers que supuestamente viven ahí, ¿no? Estos brujos que se pueden convertir en animal. Y eso que nos cuentas es bastante interesante porque nosotros platicamos mucho de animales gigantes visto desde el punto de vista de la criptozoología. O sea que son animales desconocidos nada más, pero animales, ¿no? Las aves gigantes que me han mandado muchos relatos de avistamientos de aves, de águilas o cosas que parecen águilas, pero del tamaño casi casi de un avión, ¿no? Bueno, no tan grande, pero sí muy grandes. Y ahorita que nos dices que podrían ser algo más, algo no un animal, Sí, está de hecho, bastante tétrico. en la Biblia también se habla de estos seres bueno, en la Biblia también se le llama ángeles a algunos, y se habla del pan de ángeles, que los ángeles tienen hambre, que los ángeles comen, que ellos también tienen sus naves, se mueven. Entonces, si ellos también tienen necesidades porque son seres que también son de otra raza, simplemente Sí, nosotros a no veces no son entendemos. divinos Claro, son todos o creados por inmortales. el Elohim Eloha, pero están contaminados por el Jet como nosotros. Ujú. Entonces, al final, bueno, se puede hablar de religión más adelante sobre el tema en Sí, otro podcast. estaría Eh, perfecto, claro, amigo. Oye, ya y para ahí cerrar, amigo, para depende. ir cerrando el programa, que también tú puedes irte a tu otra plática, dos preguntas. Una, ¿qué conexión hay entre todas las magias del mundo? Porque hay muchos rituales que son muy similares, como lo que cuentas de los ungüentos y que se convierten en brujos, que lo curioso es que hay culturas que hablaban de ellas sin tener contacto, ¿no? O sea, el ritual para hacer un berserker y para hacer un nahual era lo mismo, pero nunca tuvieron contacto. Entonces, las dos preguntas ya para cerrar, ¿qué conexión hay entre todas las brujerías del mundo antes de la mezcla de razas y de culturas? ¿Y cómo te saliste de la brujería o por qué y cómo dejaste de practicar eso y te cambiaste al cristianismo, a tu versión del cristianismo? Ok, la primera, la magia es universal. Como les digo, estas entidades cuando llegan aquí a la Tierra, llegan desde el inicio de la Tierra. Yo soy creacionista, yo creo que a nosotros nos crea un extraterrestre súper poderoso.
Ok. y que él creó muchos seres en el universo y que hay seres que están aquí, hay seres que pueden ser buenos, hay seres que no, de hecho la mayoría son malos. Y ellos cuando empezaron a practicar los postdiluvianos, ya que los antediluvianos ya no queda mucho registro, los Sí. postdiluvianos, recuerden que el diluvio no es un tema de la Biblia solamente, se habla en todas Está las en culturas. todos lados, sí. Es un tema que sí existió y que se puede, y que ya no es un tema bíblico, sino que es un tema histórico. Real, exacto, sí. Claro, hubo un diluvio en la tierra. Después del diluvio existe la religión más antigua, que son las sumerias, que son una de las primeras. Ellos tienen Sí. historias además que vienen de Babel, que vienen de Nimrod, que es uno de los pioneros del espiritismo antiguo. Y bueno, él se contacta con estas entidades y estas entidades les enseñan agricultura, les enseñan muchas cosas, sus dioses, pero estos mismos dioses eran estas entidades oscuras, les enseñan a pactar con ellos y va pasando de tradición en generación. Y estos mismos dioses, cuando ya el mundo se divide, se van a otros lados, es curioso porque se nota y ellos dejan su firma, por así decir, que son entidades oscuras. Kukulkan, Tren Tren Bilú, Kai Kai Bilú, las serpientes que eran dragones allá en el oriente. ¿Por qué todos son los mismos dioses descritos de una forma distinta? Todos son serpientes. Exacto. Entonces, y justo a estas serpientes les enseñan tal cosa, todos tienen las mismas características, y era porque estos mismos seres extraterrestres, entidades oscuras que se alimentaban del miedo que se alimentaban, porque al final todos los dioses de la antigüedad, excepto del judaísmo, todos pedían sangre, todos pedían matanza, porque si no el dios se iba a enojar con ellos. Todos Sí. necesitaban un sacrificio. En cambio, Elohim Eloha, recuerden que, por ejemplo, las tablillas sumerias son escritos más antiguos que la Biblia, Sí. pero la Biblia por mucho tiempo fue tradición oral. Se dice que desde los tiempos de Nimrod. En otras palabras, los sumerios y la Biblia, que serían, o sea, la Biblia, entre comillas, la creencia de Elohim Eloha, salen de la misma fuente, sino que una simplemente es la parte lumínica y la otra es la parte oscura. Abraham, Ok. que es conocido el padre de todo el judaísmo, el padre y el pionero en el judaísmo moderno, por así decir, después del diluvio, él viene de Ur de los Caldeos, y la misma Biblia lo dice. Ur de los Caldeos era la capital de la Sumeria antigua. Y es bien interesante porque él saca todo lo positivo, todo lo bueno de las creencias sumerias, pero él se contactaba directamente ¿cómo se llama? Con el Eloha, que le dice: tú vas a ser mi profeta, porque tú vas a guiar mi pueblo. Y ahí es cuando Abraham entiende y lo discriminan, obviamente, lo tratan de loco, no le tenía mucha buena tampoco a Abraham. Sí. Y él se tuvo que ir solo. Y ahí es cuando, bueno, los sumerios empiezan su imperio, Abraham empieza el suyo. Y similar a lo que le pasó a Abraham es lo que le pasó, como les dije, a esta Elena de White, que hace no muchos años, hace ciento y tantos años, 200 años casi, se le dice: tú vas a ser mi profeta para el tiempo del fin, escribe estas cosas, y a la misma tipa, como le pasó a Abraham, nadie la quiere. Sí, sí. Tiene mucho y Abraham profetizó cosas, hizo cosas también interesantes. Y Elena de White también está cumpliéndola. Simplemente lo dejo como forma de pensar. Yo no les obligo Sí. a pensar a nadie que crea nada de lo que yo creo, pero sí los incito a que lean, investiguen, no se dejen guiar por todo lo que aparece en Internet. Internet miente mucho, pero hay Sí. libros antiguos escritos de hace mucho tiempo que profetizan y dicen cosas que son muy buenas para nosotros, buenas para nuestra salud. Por ejemplo, ustedes sabían que en la Biblia aparece que el cerdo daba una enfermedad al cerebro, que se decía, que te iba matando de a poco, que si tú no cocías bien la carne. Eso aparece en Levítico 11. Y es interesante Wow. porque después de como 1000 años, 2000 años, Descubren que sí. descubre que había una bacteria que se llama la Epilobacter, si no me equivoco, que es una enfermedad que se transmite por la carne de cerdo. Por eso los judíos no comían cerdo, porque decían que era un animal inmundo que te transmitía la enfermedad. Y eso se lo revela Elohim Eloha a los judíos mucho antes de que nosotros entendiéramos. Y eso se lo revela a Moisés, que es un tipo súper viejo. Sí. Entonces, Wow.
hay muchas cosas interesantes, puntos de vista en el mismo libro de Ezequiel, por ejemplo, cuando Ezequiel habla con Dios, Dios se presenta en una nave gigante. Los ángeles cuando lo iban a buscar se presentan en una rueda que estaba por encima de otra rueda, que alrededor tenía ojos, que abajo tenía patas de becerro, que en su parte de arriba habían 4 seres vivientes que se movían dentro de la nave, y que arriba había una cúpula de forma de cristal maravilloso, y está toda la descripción como él lo veía, que para más cuando se levantaba decía que se escuchaba como estruendo de un ejército de aguas, de muchas aguas, como un sistema de propulsión. Y es bien interesante todo ese tema, y él hablaba de tecnología cuando ni siquiera existía la palabra tecnología, Claro. cuando no sabían cómo describirlo. Elena de White en los años 1800, cuando escribe que ella va a ver a Dios, describe casi cosas similares a las que describe Ezequiel. Ella venían a buscarla ángeles que lo hacían subirse a un tipo de nube, de ella le decía carros de nubes porque volaban, tenían fuego por debajo, tenían alas, tenían vidrio, ella viajaba a otros universos, viajaba a otros planetas. Ella describe cómo ve a Enoch en otro planeta, con un planeta que tenía 9 lunas, etcétera. Son muy interesantes sus libros. Ella tiene contacto, bueno, ella nunca niega que son extraterrestres. Entonces, ella tiene un contacto directo con esta entidad. Entonces, al final, ¿por qué se vincula la magia blanca, magia negra, magia verde, magia amarilla, lo que quieras darle el color, sigue viniendo de la misma fuente que fueron estas deidades antiguas de otro lugar? Que hoy día se le llaman demonios. Wow. Sí, que es lo que dice el libro de Enoch, que estos seres que dicen ahí los vigilantes son los que le entregan la magia al ser humano. O sea, sí, no es de este mundo, vaya, la magia literalmente, ¿no? La que se practica. Exactamente. Okay. Todo es magia traída de afuera. En realidad, más que magia, para nosotros es magia, pero en realidad es una tecnología que nosotros no entendemos. Eso es todo. Es una tecnología biológica. Porque nosotros tenemos que entender, si tú eres un creyente, si tú eres cristiano, tú primero tienes que entender que Dios y los ángeles son todos extraterrestres. Quieras o no, seas católico o no, tú tienes que entender que son todos extraterrestres, porque la misma Biblia dice que los únicos seres terrestres son Adán y Eva y su descendencia, o sea, nosotros. Todo lo demás que vive en la Tierra no es terrestre. Y nosotros, si nosotros nos vamos al Génesis, somos simplemente una máquina biológica. Y lo somos, literalmente. Nuestro cuerpo es muy complejo, pero si tú lo ves más por el lado tecnológico, somos una máquina. Somos una máquina tecnológica que tenemos libre pensamiento, a diferencia de los robots que nosotros creamos. Eso es todo. Pero incluso podemos reemplazar partes de nuestro cuerpo por implantes biónicos. O de mí, o de otra persona, ¿no? Un trasplante de hígado, lo que sea. Y porque esto que dices se me fue la idea ahorita, que el crimen por el que al leer el libro de Enoch comprendo que acusan fuertemente creo que es a Lucifer, no, es a los vigilantes, de lo que los acusan más que de procrear con las mujeres y dar a luz a estos gigantes, es que corrompieron al ser humano. Exactamente. Y en el libro de Enoch dan a entender que la magia lo hubiera descubierto el ser humano, la magia, como dices tú, entre comillas, la magia lo hubiera descubierto el ser humano gradualmente por sí mismos. El problema fue que estos seres se los dieron y fue como darle una pistola a un niño, ¿no? Exactamente. Lo que comprendo. De hecho, sí, en Génesis 6, cuando se habla de que los hijos de los hombres, los hijos de Dios se fueron contra las hijas de los hombres que tuvieron hijos y todo, a lo que se referían con los hijos de Dios se referían a los hijos de Abraham. Todos ellos eran los hijos de Dios, y las hijas de los hombres eran los hijos de los rituales sumerios, de las personas que practicaban la magia. Y cuando se mezcla, empieza un caos tremendo. De hecho, en Israel mismo hubo un tiempo que se le llama el tiempo de Oj y Magog, que la misma Elena de White habla también de ese tiempo, que va a ser como el tiempo del fin, va a llegar a un punto, porque ella habla de que va a existir un gran evento, un evento que nos va a afectar a nivel mundial, que va a ser el principio del fin. Yo no sé si es este tema del coronavirus, no lo creo. Ojalá que no. Pero va a haber algo que nos va a llevar a los tiempos de Oj y Magog. ¿Qué era el tiempo de Oj y Magog? Hubo un tiempo donde Israel fue cautivada por los asirios, y fue tanto el cautiverio que ellos sufrieron dentro de su misma ciudad que ellos les cortaron el agua y ellos no podían salir porque los iban a matar. Y los israelitas, las madres, se comían a sus primogénitos, hacían canibalismo, se empezaron a hacer rituales intentando convocar a la magia para derrotar a los sumerios, hasta que un profeta de Israel, llamado el profeta Ezequiel,
se levanta y le dice a Elohim Eloha que por favor los libere de ese tormento. Y dice toda la Biblia que llega un ángel de la muerte, un Pekta, que se le llama en hebreo, que es un extraterrestre súper poderoso, y solamente un Pekta derrota a 185.000 asirios en una noche. Todos estaban muertos al otro día, destripados, hechos bolsa. Y eso lo hace un ser extraterrestre en una noche. De hecho, el primer capítulo del podcast, haciendo spoiler de nuestra tercera temporada, se va a llamar Extraterrestres Bíblicos. Así que ahí vamos a estar hablando. Muero por escucharlo. Y ya para cerrar, amigo, cuéntanos tu experiencia, cómo fue, si quieres concluir lo que quedó inconcluso al principio, y cómo te saliste de esto, si hubo alguna consecuencia negativa o si alguien físicamente intentó impedírtelo, cómo fue esa graduación de querer entrar a practicar, empezar a practicar y luego decir no, mejor ya no. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que iba a concretar la venganza ya en un lugar de aquí de Chile, yo empecé a sentir una voz porque yo escuchaba y hablaba con entidades. Al final terminé hablando con 8 entidades al mismo tiempo. Y yo prácticamente estaba endemoniado. Eso era como se le llama actualmente. Yo tenía más fuerza, tenía este poder regenerativo, etc. Y escucho una voz distinta que nunca había escuchado. Y esta voz era como una voz de hombre y mujer al mismo tiempo, muy poderosa y muy amorosa al mismo tiempo, y me decía, basta. Y eso fue todo lo que me dijo. Me dijo, basta. Y yo, entendiendo que era Dios, le dije, ¿por qué apareces ahora? Cuando ya voy a concretar mi venganza, ¿por qué te demoraste tantos años en responderme? Y me repetía lo mismo, basta. Llega un punto, yo ya llego a la ciudad que tenía que ir a concretar mi venganza. Había contratado gente para que raptara a esta persona. Raptaron a la persona a la que yo iba a asesinar. Y yo sigo escuchando mientras caminaba hacia allá, basta. Llega un punto, yo llego a las líneas del tren y siento que alguien me toma de los hombros con una calidez que nunca he sentido en mi vida y me dice, basta, yo te amo y no me gusta que hagas esto. Tú no entendías, eras muy pequeño para entender por qué sufren los seres humanos, pero yo te voy a recompensar. Y eso es lo que escucho claramente en mi idioma, en español, porque yo tampoco no hablaba con estas entidades en español. Y yo digo, bueno, si eres el Dios que dicen estos seres Elohim Eloha, demuéstrame que eres poderoso, demuéstrame que eres Dios. Y yo siento que desde adentro, como si salieran cosas, como si te agarraran la polera y sientes que sale algo así, ganas de vomitar. Mi cuerpo quedó muy adolorido, siento que salen muchas presencias y nunca más volví a escuchar a estas entidades oscuras con las que hablaba. Y la percepción del mundo espiritual, porque yo también podía ver entidades, desaparece. Y vuelvo a ser como una persona normal. Y recuerdo que me puse a llorar. Y lloré y llamo a las personas que les había dicho que lo secuestraran, que lo liberen, que yo ya les iba a pagar lo que les debía y que ya no iba a hacer nada malo. Les pagué a estas personas y me fui, y ahí yo decidí buscar la religión verdadera, porque al final en la misma cuál era la iglesia, cuál era la religión, porque todas dicen ser la verdadera. Y después de 6 años de estudio profundo, descubrí que la iglesia verdadera estaba escrita en la Biblia textual. No decía el nombre de la iglesia, obviamente, pero decía qué procesos tenía que pasar para ser una iglesia verdadera. Y está casi todo en Apocalipsis. Y es interesante porque la iglesia verdadera tiene 7 claves específicas que tiene que tener para que tú digas que es la iglesia verdadera. Lo que no significa que una iglesia, por ser verdadera, significa que es una iglesia
con gente que son todos santos. No, no es así. Es una iglesia Ok, que tiene la doctrina más pura, pero que la gente es gente. Va a haber sí, gente claro, buena y en todos lados. claro. Y ahí es cuando me vuelvo cristiano. Ok, muy bien, querido amigo, pues muchísimas gracias. Con eso podríamos concluir este episodio, pero sin duda sí, me encantaría traerte por acá otra vez de invitado. Por Incluso supuesto, si quisieras hacerlo en vivo, perfecto para no hay responder a las problema. preguntas, ya sea de brujería o de estas cosas impresionantes que nos cuentas de que eso, o sea, son de años y años de lectura y de estudio, todo esto que nos mencionas. O sea, yo, de lo que dices, yo te entiendo una décima parte, yo creo de a lo mejor dices lo de no, que digo, ok, entiendo eso, entiendo lo del diluvio, pero ya esto que me cuentas de la deidad de esta, que el nombre ni siquiera se me quedó el nombre de Elohim Eloha, ahí está. Eso yo no lo conocía, ¿no? Hay cosas que solamente lo podré responder tú. Entonces, ¿te gustaría decir alguna frase o algún mensaje que tuvieras para cerrar este episodio, amigo? Bueno, mi mensaje siempre es lo mismo. Al final, no se queden siempre con lo que escuchan de los podcasters, no se queden con lo que escuchan siempre de cualquier persona. Siempre va a haber Exacto. gente que les va a intentar meter el dedo en el ojo. Siempre va a haber personas que los van a intentar, por su charlatanería, eh, hacer pensar lo que ellos quieren. La magia, todo este mundo esotérico, el mundo paranormal, es más normal de lo que parece. Y mucha Ujú. gente que trabaja en este mundo quiere tapar estas cosas. Y yo mismo lo digo porque yo fui un hechicero y me salí de ahí, y mucha gente que actualmente es brujo y es bruja y es hechicero, etcétera, ellos saben las cosas que hacen y ellos saben en lo que mienten, ellos saben lo que no mienten. Y muchas veces hay mucha gente que le hacen entrevistas y te están mintiendo en casi todo. ¿Cómo Ok, sabes que no te mienten? Lee, busca, investiga. Si yo te digo una fuente, léela, búscala, porque yo puedo mentirte también de lo que te estoy diciendo, de las fuentes que estoy sacando, pero obviamente mi idea no es engañar. Pero muchas veces he visto gente en podcast, he visto gente que han sido entrevistadas en otros lados, que han mentido mucho y que dicen fuentes y todo, y después cuando voy a la fuente a leer, no era tan así como ellos decían. ok, Mucho sí, era lo ensalzan. exactamente, exactamente, exacto. Ok, Así que no, no se queden siempre con lo que escuchan de cualquier persona, lean más allá, investiguen por ustedes mismos, ustedes son al final, dueños de lo que quieren creer y lo que no. Esto es lo que yo creo, esto es lo que he vivido, por lo menos mi percepción personal no va a cambiar, pero si ya le puedo plantar a una persona el ápice de la duda, eh, por favor, investigue más allá. claro que sí, exacto. Yo coincido justo eso que dice esta última frase de que no estás tú como ahora cristiano con tu manera particular de la cristiandad, no estás buscando que nadie, o sea, no estás obligando a nadie a que crea. Igual yo cuando digo que no creo en algo, no estoy diciendo que tú no deberías creer, ¿no? Igual hay muchas personas de las dos posturas, tanto completamente escépticas que se ponen ahí que son más cuadrados que nada y están, no, 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 no. O por el otro lado, que creo que tengo más problemas con ellos, con los católicos empedernidos o con los cristianos empedernidos. Hace poco subí un video de Día de Muertos de que semánticamente, históricamente, y eso yo no lo inventé, está en pruebas, en hechos históricos, escritos históricos de Bernardino de Sahagún, que él lo dijo y que él estaba en contra de eso, que agarraron a una deidad azteca y les dijeron, mira, esta deidad Sí, tuya es lo mismo que nuestra Virgen, es lo mismo, o sea, tú crees sí. porque es lo mismo. Y hay gente que ponía, ¿cómo puedes decir eso? Hace rato me pusieron, ten cuidado con tu alma por las blasfemias y no sé qué, yo así de, pues No, no sí, puedes pelear con esa gente. el catolicismo extremo, el cristianismo extremo, ojo que está muy contaminado por estas entidades oscuras. Y es Todo lo que es el peligroso. cristianismo es muy peligroso. El Día de Muertos que se celebra en México, la adoración de las imágenes, la adoración de los santos, eso es totalmente antibíblico. El infierno se inventa con el infierno de Dante, que lo agarraron como doctrina. Nunca existió el infierno. En la palabra que se ocupa, de hecho, eso es lo que voy a hablar ahora desde Puerto Rico, que me invitaron para hablar. Ok, Me invitaron una entidad cristiana que quieren saber, eh, mi postura acerca de la muerte, porque ellos creen en el infierno y creen en otras cosas. Yo les dije, ok, vamos a hablar pero de las posturas bíblicas como ustedes piensan como cristianos. Vamos a ver sus doctrinas y cuál se pisa la cola y cuál no. Y si ustedes buscan en la Biblia, no existe nunca. Las palabras que aparecen como infierno son o Seol o sepulcro,
que son simplemente alusión a que tú te mueres. De hecho, en la Biblia lo único que dice cuando tú te mueres es que te transformas en polvo, que tu mente deja de existir, que tú nada sabes. Entonces, ¿qué es lo que tú ves cuando haces una sesión espiritista? ¿Qué es lo que tú ves y cómo habla igual que mi abuelito? ¿Cómo habla igual? Él sabía cosas que solamente él podía saber. Es porque estas entidades oscuras también te investigan desde el inicio, desde que tú naces. Ellos tienen muchos y miles de millones de años. Entonces hay muchas cosas que están en la Biblia que el mismo cristianismo como que las pasa por alto. La adoración de imágenes está en uno de los, el segundo mandamiento, no adorarás imagen. Y los católicos, hay un Cristo, una Virgen, un santo, etcétera. El infierno tampoco, nunca ha sido bíblico. Y hay muchas cosas que son antibíblicas, incluso el día que se guarda para Dios, porque recuerden que todas las religiones cristianas tienen un día para adorar, y es el domingo, porque ellos dicen, no, si el domingo es bíblico. Y es interesante porque el cuarto mandamiento dice que es el sábado. ¿Y cuántas religiones? Hay 10.000 denominaciones cristianas y solamente de las 10.000 hay 4 que guardan el sábado. Entonces es interesante. Hay otros temas también más profundos que podemos hablar en una siguiente entrega. Claro que sí. El cristianismo está totalmente corrompido actualmente y las mismas religiones externas afuera, hinduismo, no sé, budismo, etcétera, el budismo también se han corrompido a través del tiempo. Claro. Y ese es el problema. ¿Cuál es la religión verdadera? Lo responderemos en otro. Perfectísimo. Muchas gracias, querido amigo, otra vez por esta luz que nos brindas, este conocimiento objetivo, porque como dices, no es una doctrina lo que tú das conocimiento de lo que has leído y ya cada quien decide si cree o no, si lo agarra o no, si lo agarra nada más como, oh, qué interesante, o si lo agarra como, voy a investigar más, ¿no? Pero pues muchas gracias, amigo. Perdón que terminemos este episodio un poquito de manera atropellada, pero Dani tiene que irse a otra transmisión. Sí. Entonces les dejo aquí, si están viendo el video en YouTube, les dejo en la descripción el link al podcast del Libro de los Secretos en Spotify y en iVoox. Les dejo los links a mi Instagram, a mi Facebook, mi TikTok, mi Spotify. Para si quieren comprar mi novela, ahí está. Y pues nada más, denle like al video, suscríbanse, síganme en todas mis redes, en YouTube, sigan a Daniel y espérenlo en algún otro episodio. Así que, como les digo siempre, nos escuchamos en la oscuridad, queridos amigos.